Buenos días a todos, de vuelta con mis seguidores del canal. Hoy les traigo un pequeño video tutorial muy puntual cómo hay que descambrar correctamente una capellada de calzado. Les presento un método, como yo lo llamo, método eje cruzado. Vamos a hacer dos descambres. El primero vamos a hacer con el método eje cruzado, método que estoy presentando, y el segundo método va a ser método más convencional, en el cual rotación se va a ejecutar como se enseña en todas las escuelas. Ok, para presentar método eje cruzado yo voy a crear un perpendicular al eje principal del descambre. Ese perpendicular nos va a decir dónde tenemos que pinchar, nos va a mostrar cómo se va a cruzar el eje, o sea, el cruce se va a hacer a ese eje perpendicular. Nosotros sabemos que tenemos que girar normalmente alrededor del punto donde la pieza empieza a despegarse del eje principal del cambre, que es el eje más largo que ven en la imagen. Pero en este caso no lo vamos a hacer así. Como vemos, el eje auxiliar perpendicular lo tengo acá en color rojo. Yo, para pinchar el punto de la zona de rotación, yo voy a pasar un poco más adelante, arriba, y pasar un poco más para atrás, abajo en las líneas, y de esa manera estoy girando. Como vemos, el giro lo ejecuto hasta que tengo próximo encuentro con eje principal de descambre. De esa manera vamos a descambrar toda la capellada y luego vamos a hacer un control. Acá voy a hacer una copia de la capellada para el segundo método, que va a ser método convencional, método de todas las escuelas, y luego vamos a ejecutarlo y comparar con el método anterior que les voy a presentar ahora. Ok, bueno, vamos a seleccionar las líneas, vamos a elegir pieza estirado dinámico y cruzamos el eje de esa manera y rotamos. Como vemos, la rotación se ejecuta de manera muy anatómica, por decir algo, y la pieza fácilmente se adapta al eje nuestro. ¿Qué es lo que yo tengo que decir acá? En teoría, nosotros sabemos que cuando descambramos una capellada, nosotros tenemos que conservar los largos y los anchos de la pieza. Los largos se refiere a todas las líneas, en ese caso 3 líneas. Bueno, acá como vemos yo estoy moviendo el eje perpendicular hasta otro punto donde la capellada está despegándose del eje principal, para ver dónde tengo que pinchar. Y otra vez pincho más arriba, no en el cruce, sino un poco más arriba y un poco más atrás, abajo, y rotamos. De esta forma voy a acomodar las líneas de la capellada a lo largo del eje principal de descambre. Otra vez muevo eje perpendicular auxiliar y otra vez pincho la línea de arriba más adelante y línea de abajo más atrás del eje auxiliar, de esa manera, y rotando. Otra vez muevo eje auxiliar y sigo descambrando. A veces yo suelto descambre cuando no me convence cómo se está girando la pieza. Es un proceso totalmente dinámico, y uno tiene que tener también su ojo para darse cuenta cuando el descambre se ejecuta de alguna manera incorrecta. Entonces se puede soltar y volver a repetir la operación. Ahí más o menos me gustó. Voy a mover eje auxiliar hasta próximo punto donde se despega la capellada del eje principal. Otra vez selecciono todas las líneas de la capellada, cruzo
el eje de descambre, de la zona de descambre. Repito esa operación otra vez, acomodando la pieza en eje principal, de esa manera. Yo no quiero que se me alargue la línea central de la capillada, por ahí pasa mi esfuerzo. Entonces vamos cruzando, pinchamos adelante y pinchamos atrás del eje auxiliar rojo y bajamos la pieza. Y ahí más o menos lo tenemos todo terminado. Recorto las líneas y tengo una pieza descambrada. Ahora voy a hacer la segunda versión de escambre a la manera más tradicional. También voy a trazar eje rojo auxiliar para ver dónde pinchar. En teoría, como se hace en todas las escuelas, se pincha en el punto donde la capellada se separa del eje central, ahí donde hay que pinchar, y se pincha sobre la línea perpendicular que vendría a ser ese eje rojo. Vamos a hacer así como dice la escuela, como dicen los manuales, y vamos a ver cómo funciona eso. Rotamos la pieza, otra vez traslado eje auxiliar rojo hasta el próximo punto donde se despega la capellada del eje central y hago otra rotación. Rotamos. Pasamos más para arriba. Movemos el eje auxiliar para ver dónde tenemos que descambrar. Y hacemos dos puntos arriba y abajo para seleccionar zona de rotación. Y rotamos. Otra vez movemos el eje auxiliar hasta la zona de descambre y rotamos. Después de terminar este descambre, mi idea es hacerles ver en una comparación cómo se modificaron las líneas de la capellada, principalmente línea central, que es la línea que más sufre deformación, y también vamos a chequear una línea que es lateral de arriba de la capellada, porque también esa línea se va a deformar. Vamos a ver cómo se deforma con un método y con el otro, cuál es el método más preciso. Un par de movimientos más y termino con el descambre. Bueno, ahí tengo pieza descambrada totalmente, acomodada a lo largo del eje central principal de descambre. Borro lo que me sobra. Y ahora voy a sobreponer una pieza con la otra. Voy a hacerles coincidir para ver cuál es la diferencia entre una y la otra. Ya vemos que hay una notable diferencia del largo de la línea central de la capellada. Voy a hacer una simetría para verlo un poco mejor. Voy a coincidir una mitad de capellada con la otra para poder apreciar mejor la diferencia. Y vamos a medir el eje central de la capellada. Qué largo tiene uno, qué largo tiene el otro y qué largo tiene el eje en nuestro patrón. Bueno, medimos con herramienta de medir longitud de una curva entera
y vemos que una curva nos mide 273 milímetros y la otra mide 261, o sea, tenemos 12 milímetros diferencia más o menos del largo de la línea central de la capellada. ...273 mide la capellada descambrada con método tradicional de descambre. Y ahora vamos a medir línea del patrón, cuánto mide. Medimos como una porción de curva solamente el sector que ocupa la capellada. Mide 199, o sea 200 milímetros. Y a todo eso tenemos que agregar todavía margen de doblado que ya tenían capelladas anteriores. Agregamos 4 milímetros de doblado después de recortar sobrante de las curvas. Y ahí tenemos la pieza real, igual como las piezas descambradas anteriormente. Y vamos a colocar capellada del patrón por encima de la capellada descambrada y vamos a tratar de rotar la pieza del patrón para ver si las piezas descambradas están cerca o no están cerca de la realidad. Trataré de girar. No es algo muy exacto, pero nos va a dar una buena idea. Ahí más o menos yo, girando por la línea central, pude recorrer con el patrón la capellada descambrada. Me di cuenta que arriba me coincidía bastante bien. Lo vamos a ver en la punta. Rotando con paciencia, despacito. Ahí vemos una pequeña diferencia en la punta. Ok. Y ahora vamos a comparar el patrón con capellada descambrada con un método tradicional, donde ya sabemos que la pieza nos quedó más larga, o sea, la línea central de capellada nos quedó más larga. Vamos a ver si el patrón también nos va a marcar el mismo error. Giramos hacia la punta, que más o menos estamos bien ahí. Estamos más o menos similar como con la capellada anterior. Y ahora vamos a girar hacia arriba a ver cómo estamos ahí en la lengua. Girando con paciencia, tratando de conseguir línea central de patrón sobre línea central de capellada. Y ahí vemos que el patrón nos quedó mucho más corto que la capellada descambrada con método tradicional. Y ahí está la deformación, ahí está el error. ¿Qué pasa? Si nosotros descambramos capellada de esa forma y después trataremos de colocar esa pieza en nuestra bota, nos va a presentar muchas arrugas en la capellada. Y ahora vamos a medir línea auxiliar, línea lateral de capellada. Vamos a medir en nuestra capellada descambrada con método eje cruzado, a ver si estamos muy lejos del patrón. Giramos el patrón por encima de la pieza descambrada ahí y vemos que realmente estamos muy cerca de la verdad. Vendría a ser, la pieza descambrada está muy parecida al patrón. Ahora vamos a hacer lo mismo en la capellada descambrada con método tradicional. Ya sabemos que tenemos problemas, pero bueno, vamos a ver cómo quedó línea lateral. Sabemos que línea central se alargó bastante. Vamos a ver cómo quedó línea lateral de la capellada.
Vuelvo a decir que no es muy exacto, pero nos da una idea. Ahí rotando, recorriendo la línea de capchada con la línea de patrón. Y ahora ya vemos que si seguimos rotando, vamos a tener una diferencia. La línea de capchada nos quedó también más larga, igual que nos pasó con la línea central. ¿Qué conclusión tenemos que sacar nosotros con esto? Que el método tradicional no es correcto, no es exacto. Entonces lo tachamos en ese caso. Y que el método eje cruzado que estoy presentando hoy es más exacto, es más correcto. Obviamente no es perfecto, pero está más cerca de la verdad. Descartamos el método tradicional y nos quedamos con el método eje cruzado. Es todo por hoy. Hasta pronto.